¿qué puede pasar? Ese citrato, que ha liberado el acetil-CoA y ha ido a la síntesis de ácidos grasos, que era el objetivo de lo que le queríamos mostrar, queda el citrato formando un oxaloacetato. Ese oxaloacetato puede o transformarse en malato por utilización de los hidrógenos del NAD reducido a través de una enzima específica que cataliza esa reacción, forma el malato y ese malato se puede transformar en piruvato. Estos pasos hacen que tanto el malato como el piruvato tengan transportadores específicos para que lo puedan sacar de la célula. ¿Con qué objetivo? Simplemente que se pueda volver a unir al oxaloacetato para formar el citrato y para reciclar o repetir este ciclo. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esta diapositiva? La célula necesita fabricar ácidos grasos adentro. Necesita meter los acetil-CoA de alguna manera. La forma como tiene la célula es formar o fabricar citrato y entra como citrato. Una vez que está dentro lo lisa de nuevo, tenemos el acetil-CoA y sigue su camino, que es lo que queríamos. Lo que nos queda, por una serie de enzimas, puede formar oxaloacetato, malato o piruvato. Como piruvato o malato tiene transportadores específicos para sacarlo. ¿Cuál es el objetivo de sacarlo? Que se vuelva a formar el oxaloacetato para fabricar citrato, que es una manera de incorporar el acetil-CoA para metérselo dentro de la célula de nuevo. O sea, esta filmina lo que les muestra es de qué manera se las ingenia la célula para meter el acetil-CoA dentro de ella. Ahora, en el cuadrito anterior hemos visto que se ha entrado el acetil-CoA. Ahora, ¿cómo hace para fabricar los ácidos grasos adentro? Lo que tenemos ahora es al revés de lo que hemos visto hace un rato, que teníamos el ácido graso largo y los cortaba de a 2, hasta que después podían quedar de 3. Bueno, ahora lo que tenemos que ver con qué enzimas los fabrica de nuevo cuando los necesita dentro. Esa es la biosíntesis de ácidos grasos de a novo o de nuevo dentro de la célula. No usa las mismas enzimas. Y tiene 2 pasos en general. Esto parece complicado, pero es simple porque no tienen que aprenderse más que el nombre de la enzima y saber cuáles son los pasos en los que funciona. 1, vamos a formar un malonil-CoA. El acetil-CoA tenía 2 átomos de carbono. El malonil-CoA tiene 3. Y después hay una serie de reacciones que catalizan los pasos hasta que se forma el ácido graso de nuevo, el largo. Le va agregando residuos o de a 2 átomos de carbono. Entonces, el primer paso, esto parece así de grande, es simplemente una activación o una incorporación de un carbono al aquel que tenía 2 átomos de carbono, que era el acetil-CoA. Toda esa fórmula, aunque no crean, es el acetil-CoA, que por una enzima, en este caso es la biotina carboxilasa, le incorpora ese grupo carbono y forma el malonil-CoA. ¿Qué tienen que saber de esto? Que el acetil-CoA lleva un paso donde una transcarboxilasa y una carboxilasa, porque tiene 2 pasos, forma el malonil-CoA. El malonil-CoA es el acetil-CoA con un carbono más. Ese compuesto malonil-CoA es necesario para que empiece la síntesis de los ácidos grasos. O sea, no parte del acetil-CoA solo, sino de un malonil-CoA. Y después viene la síntesis específica. ¿Qué es la síntesis específica? Es adicionarle los grupos acetilos para ir elongando la cadena de A2 para formar los ácidos grasos. Partimos del de 3. ¿En qué consiste esta adición de los ácidos grasos? En una enzima que está formada por 2 subunidades. Esta enzima está graficada o esquematizada con este dibujito, donde podemos reconocer 2 dominios. Le llamemos al dominio 1 al rojo y dominio 2 al que está de verde. El dominio 1, en esa parte, lo que permite es la incorporación de los sustratos que le van agregando, de los acetil-CoA de A2. Y contiene 3 enzimas: acetiltransferasa, maloniltransferasa, enzima condensante con un resto de cisteína. Y el dominio 2, que sería el otro pedacito, lo que hace es una zona
o las unidades de reducción. Tienen otras enzimas más que son cetoacil reductasa, hidroaxil deshidratasa, enoil reductasa. ¿En qué consiste este proceso? Hay el dominio 3, que es simplemente la liberación de ese residuo, que es una tiólisis o una tioesterasa o D-acilasa. ¿Cómo es el primer paso? Hemos dicho entonces que partimos de un malonil-CoA. Una molécula de acetil-CoA lo que hace es ingresar o unirse con la primera enzima que actúa, que es la aciltransferasa. Esa aciltransferasa lo que le va a hacer es pegarle o llevarle ese resto, ese pedacito del grupo acetilo al sitio activo de la enzima. Y lo que hace es liberar entonces el grupo. El acetil-CoA tiene esta estructura. Lo que hace esta enzima es pegarle este grupito en la punta. Entonces libera un grupo CoA, simplemente. Ese es el primer paso. Le pega entonces una molécula de acetil-CoA en el sitio activo de esa enzima, que en este caso le llamamos AT. En el sitio activo de la KS es de la condensante. Luego viene el malonil-CoA que estaba formado en la reacción anterior y va a ingresar. ¿A dónde va a ingresar? En el otro lugar, al residuo que se llama fosfopanteína, que es la punta que está hacia arriba. Entonces, ¿a través de cuál enzima? De una enzima transportadora. Es la maloniltransferasa la que le permite al grupo malonilo unirse en la otra enzima. Y tenemos este paso. Primer paso, adicionamos el grupo acetil aquí. Segundo paso, el grupo malonil en el otro sitio activo. Desde el punto de vista estérico o físico, están cerquitas. Entonces el paso que sigue es la unión de esos dos grupos químicos. ¿Cómo hace esta condensación? El carboxilo libre que le había quedado, que está en verde del malonil, se separa como un dióxido de carbono. Entonces se produce la unión acetilo. Y esta está catalizada por una enzima, que es la enzima KS, sobre la que se había apoyado el primer grupo. En este caso, obviamente que si se libera, hay una condensación. Se libera este sitio activo de la enzima. Entonces, el paso que sigue, vemos que está sobre el sitio activo de esta enzima el grupo formado. Hay una reducción entonces del grupo ceto. ¿Qué sería la reducción? A ver si lo tengo dibujadito. Estos hidrógenos necesarios para esta reducción, acuérdense que desde el punto de vista químico la reducción es un aporte de hidrógeno, lo hace el NAD-fosfato reducido, que ha sido formado necesariamente por la vía de las pentosas, que se acuerdan que hemos visto que una porción de la glucólisis es utilizada por la vía de las pentosas. ¿Por qué era necesaria? Porque formaba este compuesto necesario en esta biosíntesis de los ácidos grasos. Esta reducción es abrir este doble enlace para formar este compuesto con oxidrilo. ¿De dónde aporta este hidrógeno? De el NAD-fosfato reducido formado en el ciclo de las pentosas. Entonces se forma el NAD-fosfato y quedan los hidrógenos libres para producir esta reacción. Luego hay un paso de deshidratación, que es la pérdida de una molécula de agua, por lo tanto la generación de un doble enlace que va a formar este compuesto que está catalizado por una enzima diferente que se llama ACP deshidratasa o HD. Luego hay una segunda reducción, o sea, de nuevo hay un doble enlace que se abre. Necesitamos otra molécula de NAD-fosfato reducido aportada por el ciclo de las pentosas. Y después viene el último paso, que simplemente es la translocación. ¿Qué sería la translocación? Hemos metido este grupito de 2 átomos de carbono, hemos cambiado químicamente hasta que ha quedado en la unión y se ha formado una cadena, o sea, 2 átomos de carbono más en la cadena de síntesis del ácido graso.
traslocamos, o sea, del sitio activo de esta enzima pasa hacia la otra. Entonces queda libre para poder incorporar un nuevo grupo acetilo y volver a repetirse el ciclo. Entonces en esta descripción de estos 7 pasos, lo que hemos visto es el agregado de 2 y 2 de 4 átomos de carbono. Y van a llegar así hasta formar, por ejemplo, los 16 átomos de carbono. Esa es la translocación, que es la elongación desde un punto hacia el otro. Y entonces puede repetirse el ciclo entrando nuevamente un grupo malonil en este. Este es el resumen para ir viendo todas las reacciones juntas, que si se las ponía así no se iba a entender. Pero hay un segundo ciclo que se va a agregar 2 más y por lo tanto va a ir produciéndose o formando el grupo hasta formar, por ejemplo, en el caso del palmítico, que eran de 16 átomos de carbono. Entonces, el balance global, que sería el gasto o la necesidad energética para formar un ácido de 16 átomos de carbono, se requieren 7 pasos, porque tiene 16, agregan de a 2, y la reacción neta sería un acetil-CoA que se necesita para empezar, más 7 malonil, más 14 AD nadfosfato reducido, pues se necesita 2 por adición de un acetato, más 14 protones, me va a formar el palmitato o el ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Entonces, teniendo en cuenta que la reacción previa necesitaba una activación para que cada molécula pase a pasar a acetil-CoA, entonces al restarle eso, tenemos que vamos a necesitar 8 grupos acetil-CoA más 7 dióxido de carbono más 7 ATP más 14 nadofosfato para formar el ácido palmítico. Restamos el otro y nos queda. ¿Se va entendiendo? De cara de... simplemente, o sea, es para que esto es, digamos, el detalle químico, no hace falta que lo sepan exactamente, le tengo que dar porque si no, no van a entender de dónde viene o por qué un palmito, por qué un acetato. Pero sí como para que entiendan cómo se van adicionando. La síntesis no es la misma que la degradación, o sea, no son reacciones reversibles. El proceso de síntesis que está dentro de la célula tiene una serie de enzimas y por lo tanto una serie de gastos de energía. Y también una serie de compuestos que tienen que saber por qué hemos dicho en otras reacciones que lo necesitábamos en esta síntesis para funcionar. Entonces, y a partir de qué compuestos se van formando. Y esta elongación es el agregado de grupitos de a 2 átomos de carbono. Requiere energía y la degradación, que es el catabolismo, produce energía. Por eso es una manera de guardar energía el hecho de fabricar y guardar ácidos grasos dentro de las células adiposas, por ejemplo. Esta parte no la vamos a ver. No se van a... ¿Qué hora es? Aquí vamos a parar porque si no se van a marear del todo. La próxima vamos a terminar, que ya queda muy poquitito, y vamos a cómo englobar para poder entender lo que se... Todos estos caminos, o sea, los tienen que hacer lo más esquemático posible para que sepan cómo es. Lo importante es que sepan qué compuesto, qué enzima cataliza, o por lo menos cómo se llama, y desde el punto de vista funcional, en qué lugar del intestino sucede, en qué lugar del organismo sucede esto y para qué. O sea, ustedes tienen que entender que cuando fabricamos ácidos grasos adentro del organismo, cuando nos ha sobrado lo que hemos ingerido y se va a reserva. Cuando lo degradamos, cuando no hay aporte o de glucosa o de energía y necesita producirlo. ¿Cuáles son los compuestos que participan para que eso suceda en un sentido o en el otro? ¿Y a qué otros lugares de las vías metabólicas puede unirse y por lo tanto con cuáles se asocia? Este vendría a ser el más complicado desde el camino metabólico, pero mientras lo tengan esquematizado ya van a ver que no es tan complejo. El que viene es el último y hasta ahí va el segundo paso.
que son las vías metabólicas de los hidratos de carbono y de los